los que están fuera, a lo mejor pasando más calor, dentro hay todavía 15 lugares, los primeros además, los primeros lugares. Eso de los últimos serán los primeros, se aplica en esta Eucaristía. Pueden venir a este lugar primero que hace más fresco, aquí dentro, que fuera. Y este bolígrafo. El Señor nos regala hoy y nos ayuda justamente en un tema que nos cuesta, en dos temas, ¿no? El primero, que nuestro corazón se endurece con facilidad. El corazón se endurece porque tenemos heridas en el alma que nos van endureciendo, que nos van defendiendo, nos van protegiendo. Hacemos una pequeña coraza alrededor para que no nos hieran más. Y cuando uno se endurece o endurece el corazón, lo que provoca es que le cueste más amar, le cueste más empatizar, le cueste más solidarizar, le cueste más ser sensible, le cueste más llorar, porque se vuelve duro de alma, duro de corazón, para no sufrir más. Siempre hay una razón. En realidad nadie tiene el corazón duro porque quiere, sino porque la vida lo ha ido endureciendo. Y se vuelve duro, como le decía Dios a su pueblo, le decía, es que mi pueblo endureció su corazón en el desierto, cuando pasó hambre, cuando tuvo sed, cuando sufrió, ahí endureció su corazón. Y como endureció su corazón, pues la única forma que tuve que hacer algo para cambiar ese corazón, para volverlo a enamorar, para volverlo a hacer sensible, para que se reblandeciera y pudiera expresar lo que siente o pudiera abrirse, abrir el corazón al otro. Qué duro es la vida cuando uno se encuentra personas que tienen el corazón endurecido después de muchos años y son incapaces ya de amar, incluso de quererse a sí mismos, porque llega un momento y cuando yo me cierro, cuando yo me endurezco, cuando me vuelvo una piedra, para no sufrir, ya ni siquiera me quiero a mí mismo, ya ni siquiera me valoro y no soy feliz. Lo más grave de todo esto es que al final no soy feliz y como no soy feliz, tampoco hago que los demás sean felices. Los acabo amargando, los acabo pues atacando, agrediendo, porque yo me siento agredido o atacado. Lo primero que Jesús nos dice hoy, no endurezcan su corazón, no lo vuelvan duro, no se vuelvan duros, no permitan, ¿no?, que dejar de amar. Y junto a ello nos muestra Jesús esa escena, ¿no?, en que los discípulos piden que le aumenten la fe. Aumentanos la fe, le dicen a Jesús. Tú que tienes fe, aumentanos la fe. Y lo dicen justamente aquellos que han estado con Jesús toda su vida, que han presenciado milagros, que han escuchado su palabra una y otra vez, que han compartido la comida, que han dormido en sus mismos lugares, que han estado con Jesús día y noche. Y sin embargo, ellos se encuentran que tienen poca fe. Poca fe. Curioso, ¿no? A lo mejor a veces puede pasar en la iglesia que uno esté en la iglesia, que participe, que venga a la Eucaristía, que venga o que tenga encuentros de Dios, incluso los que han ido a Tierra Santa hace poco, que tengan una experiencia de Dios. Sin embargo, llegan a un momento en que se plantean y le dicen a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. Porque la fe, cuando se prueba, no es en los momentos en que todo va bien, no es en los momentos en que tengo experiencias de Dios muy bonitas, en que todo funciona. La fe normalmente se prueba cuando no veo lo que viene por delante. Porque tener fe es ver cuando no se ve. Es ser capaz de creer en lo que me prometen cuando veo que lo que ocurre es todo lo contrario. Tener fe es ser capaz de confiar en aquel que me ha prometido la felicidad y la plenitud cuando la vida no funciona como yo quisiera. ¿Cuánta gente hay que cuando ve la enfermedad de los demás no pierde la fe? Pero cuando le toca a él sí. Qué curioso, ¿no? Cuando había enfermedad en el mundo no se enojaban con Dios. Pero cuando me toca a mí, me enojo con Dios. Me alejo de él. Pierdo la fe. Dejo de creer en ese Dios porque ahora me ha tocado a mí. Cuando tocaba a otros trataba de consolarlos, incluso de animarlos, pidiéndoles que volvieran la mirada hacia Dios, pero cuando me toca a mí, ¿cuánto cambian las cosas? Cuando es a mí al que le pasa una cosa difícil, cuando es a mí el que le ocurre una desgracia o ha tenido una pérdida en su vida, cuando soy yo el que sufre la enfermedad, pierdo la fe. Y cuando uno pierde la fe, pierde el sentido de su vida. Justamente la fe es lo que nos permite caminar más allá de nuestras fuerzas. Qué importante, por lo tanto, es aprender a confiar y creer en las personas. Si yo no soy capaz de creer en las personas, si no soy capaz de confiar en el que está a mi lado,
Si no soy capaz de creer en aquel que tengo junto a mí, qué difícil es creer en aquel al que no veo, que es en Dios. La fe empieza en lo humano. Hay personas que no son capaces de confiar en nadie, que se han cerrado porque han sufrido tanto que su corazón se ha endurecido y ha perdido la fe en las personas, la fe en la bondad de las personas, la fe en la humanidad, la fe en la bondad del corazón del hombre. Y entonces viven sin fe en lo humano. Decía el padre Kentrich, ¿no?, que a veces deberíamos ser especialistas en creer en el hombre, creer en aquella persona que está junto a nosotros, cuando lo que vemos o cuando lo que él ve es todo lo contrario. Y creer en su bondad, creer en la cualidad oculta, creer en la virtud que escondida, creer en el don que tienen, aunque lo que parezca a nuestro alrededor es todo lo contrario. Es el fracaso, es la agresión, es la dureza de su corazón. Tener esa mirada al final es la que nos permite avanzar en la vida. Cuando alguien nos mira así, cuando alguien nos mira con fe, cuando alguien nos mire y cree en nuestras capacidades, cree en lo que podemos llegar a ser. Qué importante la educación de los hijos en ese sentido. Creer lo que pueden llegar a ser. Qué importante es en la vida matrimonial creer en el otro, en lo que hay en su corazón, en su verdad. Creer está unido a la confianza. Yo creo en aquel en quien confío. Y cuando desconfío, qué fácil es perder la confianza. Qué fácil es dejar de confiar en alguien porque me falla, porque no hace lo que yo esperaba, porque comete un error, aunque sea pequeño. Dejo de creer y dejo de confiar. Y cuando dejo de creer y confiar, pues, lógicamente, la relación se enturbia, se endurece o muere. Creer en el amor, creer en el corazón del otro. La fe y la confianza van unidas y la fe y el amor van unidos. Si yo amo a una persona de verdad, creeré en él, tendré confianza en él, veré que esta persona es capaz de mucho más de lo que veo en la apariencia. La fe comienza en lo humano. Cuando no soy capaz de creer en las personas, qué difícil va a ser que yo crea en Dios. Y a su vez también hoy le decimos a Jesús, como los discípulos, aumentanos la fe. Porque también a nosotros nos falta fe en Dios. Nos falta fe en lo que no vemos. Muchas veces pensamos en la iglesia y vemos, ojalá la iglesia fuera más poderosa, más numerosa. Los números nos dan confianza, nos hacen pensar que vamos bien. Y cuando los números bajan o hay crisis, qué difícil es creer. Cuando uno va a Tierra Santa y ve una iglesia cristiana pequeña, unos cristianos que van desapareciendo y que se van muriendo y que cuesta rejuvenecer esa iglesia, nos cuesta creer. Pero a su vez, cuando uno va a Tierra Santa y ve lugares que han sido devastados 1 y 1000 veces, uno vuelve a tener fe. Se puede destruir todo, se puede acabar con todas las piedras y se volverá a construir. Porque hay personas que tienen fe y vuelven a creer en lo imposible. Cuando uno contempla, ¿no?, cómo el hombre es capaz de lo peor, pero a su vez también cree en que es capaz de lo mejor, es cuando se puede cambiar el mundo. Cuando yo estoy viendo el mal que hay a mi alrededor, soy capaz de creer, es que hay personas buenas, hay personas que tienen fe, hay personas que son capaces de cambiar este mundo. Y entonces mi fe aumenta. Hoy realmente le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, porque es verdad que nos cuesta creer. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, cuando vemos las noticias, cuando vemos la iglesia y sus números, pues nos cuesta creer. Nos cuesta creer la bondad de las personas, de iglesia. Nos cuesta creer la bondad de los hombres. Y entonces decimos, es imposible. Es imposible. Por eso venimos aquí. Y por eso venimos a cada Eucaristía. Al Señor le decimos en nuestro corazón, Señor, aumenta mi fe para creer en las personas que están junto a mí, para creer más en la bondad del hombre, aunque vea a mi alrededor maldad, para creer que tú estás detrás de todo lo que me pasa. El Padre Kentrich siempre ha hablado de la fe práctica, no una fe teórica, no una fe de creer en dogmas, que puede ser también importante, sino una fe viva, una fe que me permite saber lo que Dios me pide en cada momento, una fe que busca al Dios escondido en mi historia, una fe que trata de entender, sin comprender la mayor parte de las veces, el sentido de las cosas que me ocurren. Una fe que me permite entender que Dios quiere que mi vida sea grande y que no me conforme con cosas pequeñas. Es la fe que me permite entonces buscar señales a mi alrededor para saber qué tengo que hacer en cada momento. Saber si estoy bien o estoy mal. Saber si voy por el camino correcto o debería cambiar. Es la fe que me permite tocar a Dios de forma invisible, pero tocarlo en mi historia, en las personas, en los sucesos y descubrir lo que quiere para mí. Esa es la fe que le pedimos a Dios hoy. Una fe que esté viva, no una fe muerta. Una fe que me hable
de su amor en medio del mundo, una fe que me permita buscar su voluntad y cumplir sus deseos, una fe que me ensanche el corazón. Benditos y bienaventurados los que tienen fe, en realidad, porque van a ser felices, porque van a ser capaces de luchar hasta el extremo, porque van a ser capaces de creer en sí mismos y en lo que ellos pueden dar. En ocasiones nos falta fe como cristianos y pensamos no somos capaces de cambiar nada. Pero si yo soy capaz de cambiar mi corazón, evitar que se endurezca, si soy capaz de cambiar mis relaciones humanas, si soy capaz de cambiar mi entorno, con mi forma de ser, con mi vida, con mi alegría, ya estoy cambiando el mundo. No saldrá en las noticias, no saldrá en Instagram, pero sin duda ocurrirá, porque el mundo se transforma en lo pequeño, en las cosas pequeñas. Como siempre decimos, las grandes cosas en la iglesia tuvieron comienzos muy pequeños. Decía Jesucristo, basta con un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña. Basta con eso, para decirle a aquella higuera o a aquel árbol, apártate o cámbiate de lugar, y con sus raíces se cambiará de lugar. No tenemos tanta fe, nos falta fe. Para mirar hacia adelante y cuando todo el mundo ve que está todo oscuro y mal, nosotros sonreír, porque hay esperanza. Hacen falta en la iglesia personas que tengan fe, que crean cuando parece imposible creer, que sigan luchando cuando lo más fácil es dejar de luchar, que sigan creyendo en ellos mismos cuando lo más sencillo es tirar la toalla, que crean en la bondad del hombre cuando lo más fácil es criticar y condenar al hombre y juzgar continuamente a los demás. Hace falta personas con mirada que tenga luz, que sea transparente, que transparenten el amor de Dios. Eso es lo que hace falta hoy. Por eso le pedimos todos, aumentanos la fe, porque nos cuesta creer en lo que no vemos y tocar lo que es intangible. Vamos a pedir al Señor que aumente esa fe a María. Ella creyó en ese fiat pronunciado en la oscuridad de Nazaret y creyó hasta el Calvario. Y creyó porque sintió que Dios siempre iba a estar con ella. Y se creyó hasta el fondo de su corazón el amor de Dios. Y se sintió amada. Nuestra fe será posible cuando nos sintamos profundamente amados por Dios. Por eso lo pedimos y le pedimos que esta Eucaristía aumente nuestra fe, que cada vez que comulguemos aumente nuestra fe y que cada vez que encontremos a personas que creen, ese encuentro también aumente nuestra fe. Se lo pedimos para que el Señor nos regale una fe viva, una fe llena de amor y un corazón que nos endurezca.